En estos días en la Argentina se corre el peligro de tener una epidemia de estrabismo porque estamos todos con un ojo mirando la televisión, los partidos del Mundial, y con otro ojo la cotización del dólar, las remarcaciones de los precios, los salarios que suben por la escalera y los precios por el ascensor, sí, Silvia Mabel. Y además de todo, la crisis cambiaria económica, el Mundial, a 40 años de otro Mundial, y hay un montón de temas acá para tratar, y de eso nos vamos a ocupar esta noche en Asuntos Públicos, Fútbol y Política, porque en estos días se volvió a decir que, bueno, a lo mejor el Mundial de Fútbol podía ser como una cortina de humo para tapar los problemas económicos, pero no parece ser el caso porque estamos todos muy despiertos, parece ser, ¿no? Hubo otros mundiales donde sí se taparon problemas mucho más graves que los económicos, como fue el Mundial durante la dictadura, con partidos supuestamente comprados, como el famoso Argentina-Perú, y donde hubo una gran resistencia internacional a que se concretara el Mundial que finalmente se hizo. Y la hermosa actitud de los jugadores holandeses, ¿se acuerdan? Que no le dieron la mano a los dictadores. Así que tenemos historia de mundiales particulares, ¿no? Bueno, el último mundial, el Mundial de Brasil, tuvo una situación bastante compleja para el gobierno de Dilma Rousseff, y lo que significó la inversión que habían hecho en esos años para acondicionar la ciudad a las expectativas que se desarrollan durante ese mundial, para poder recibir las hinchadas y para poder recibir los equipos en distintos estadios. Bueno, eso fue otro de los elementos importantes, ¿no? Bueno, y hoy está con nosotros para hablar de estos temas Pablo Labarce, sociólogo, especialista en culturas populares y que se ha especializado en la relación de fútbol y política. Gracias, Pablo, por estar esta noche. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, hablando de fútbol y política, el prolegómeno de este mundial fue la suspensión de un partido en Israel, o sea, ya no de política nacional, sino de política internacional, cuando se venía diciendo que, bueno, había que separar un poco el fútbol de la política. Pero bueno, si pegamos un salto internacional y geopolítico, antes de eso, el crimen del opositor ruso que motivó que las potencias europeas no mandaron sus líderes, por ahora al menos, a ninguno de los partidos en rechazo a la política de Putin. Es decir, cada vez que aparece un evento de estos, aparecen inmediatamente las, entre comillas, contaminaciones con lo político. En realidad no hay tal contaminación. El fútbol es el mayor evento de la cultura de masas global, por lo tanto, está cruzado absolutamente por todo, digamos, ¿no? El devenir del fútbol europeo en los últimos 25 años está directamente vinculado a, por un lado, los capitales televisivos que aparecen a partir del 90 y también los capitales clandestinos, entre comillas, rusos y árabes, por ejemplo. Entonces, pensar el fútbol como independiente de la política, puro, de toda pureza, no mezclen al fútbol. Imposible. Es imposible, es absolutamente imposible, pero no, básicamente porque el fútbol es el mayor evento espectacular de la cultura de masas contemporánea. Y el Mundial, cada 4 años, es el mayor evento de masas. Saben que las cifras de audiencia se multiplican y, en consecuencia, también se multiplican las cifras de dinero invertido en sponsoring, merchandising, etcétera, etcétera. Y va creciendo cada vez más, ¿sí? Sí, el Mundial de 1970 fue el primer Mundial transmitido vía satélite, fue el Mundial de México. Lo vieron 540 millones de telespectadores. Hoy se calcula que va a estar cerca de los 4.000 millones de telespectadores. Las cifras las pude revisar justo hace 2 semanas de las cifras de Brasil 2014. La final, hay un momento en el cual se llega a 1.200 millones de telespectadores simultáneamente por televisión o por celulares, porque además a partir de 2014 apareció la transmisión por celulares. Entonces, frente a semejante evento, pensar que la política, la economía, la historia, etcétera, no tiene nada que ver, no, es ridículo. El caso argentino es peculiar porque, además, la gobernanza, como se gusta decir ahora, del fútbol argentino tiene una vinculación estrechísima con el gobierno nacional. Siempre la tuvo. Pero a mí me gusta decir que durante mucho tiempo Grondona, el presidente de la AFA, le hacía marcar el paso a toda la dirigencia política. Hoy, en cambio, por primera vez en mucho tiempo, es la dirigencia política la que tiene influencia directa en el gobierno de la AFA, ¿no? Entonces, el presidente de la AFA es casi un delegado directo del presidente de la Nación, controlado de cerca por
el presidente de Boca, que es una de las tantas manos derechas que tiene el presidente de la Nación. Pero, entonces, Pablo, Chiqui Tapia, ¿no? Es el presidente claro, de la AFA, pero no es un hombre de Moyano, por lo pronto es el yerno del jefe por lo de los menos es el camioneros. yerno, y por otra principio... parte, el técnico de la selección, Sampaoli, ¿no es un tipo más bien ligado al kirchnerismo? ¿No hay una rareza ahí? Porque no comulga mucho con el gobierno actual. El fútbol tiene eso. Es mucho más complejo, pero la gobernanza la ejerce directamente el macrismo. Esto es, después de la crisis que significó la muerte de Grondona, la muerte de Grondona ocurre después del Mundial de Brasil 2014, y el kirchnerismo, que intenta moverse en el 2015 en la sucesión, y Tinelli era un candidato visto con afecto por el kirchnerismo, al menos en general por el peronismo, y bueno, se da esa situación famosa del el empate imposible de 38-38 en la votación, y ahí entonces el macrismo, vía Angelici, que es un operador, digo, comprobado, lo ha dicho la diputada Carrión, no lo digo yo, digamos, es un operador comprobado del presidente Macri, es el que opera para llevar a Tapia en una alianza coyuntural con el grupo que significaba Moyano, pero con cierto vuelo propio, básicamente bancado por Angelici. Y luego la relación de Moyano con el macrismo es como que corre por cuerda separada, y Tapia armó una relación independiente. No me quiero imaginar lo que deben ser los almuerzos familiares, digamos, pero no es mi problema, al menos. Y la elección de Sampaoli también es... Pero la elección de Sampaoli, en última instancia, es el broche de oro de una serie de gestiones desacertadas. Digamos, si Argentina quedara eliminada del Mundial en primera rueda, es consecuencia de eso, una serie infinita de pésimas decisiones políticas, independientemente de si Sabela también tenía simpatías kirchneristas, Martino seguramente también tenía simpatías kirchneristas, Bausa fue socialista toda su vida. Saben que Bausa fue candidato a diputado por el socialismo en Santa Fe alguna vez, ¿no? Era un caso absolutamente insólito en el fútbol argentino. Pero en última instancia, en el fútbol argentino, uno podría decir, son todos peronistas en ese sentido existencial del que hablaba Soriano con el famoso nunca me metí en política, siempre fui peronista, digamos, ¿no? Es decir, esa cosa de lo que fundamental es estar con el que manda, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nada, hoy la AFA está duramente organizada. Pero Macri es el primer presidente que tiene tanto vínculo con el fútbol. Sí, no hay antecedentes. No, no es el primer caso en América Latina. Ajá. Sanguinetti había sido dirigente de Peñarol, por ejemplo. Tabaré Vázquez había sido dirigente, creo que de Defensor, no me acuerdo exactamente. Santos, en Colombia, hizo la campaña para su reelección con la camiseta de la selección. Peña Nieto, para el Mundial 2014, hizo un embanderamiento de la selección, que fue una ceremonia en Los Pinos, recibiendo a la selección que avanzaba con paso marcial y les entregaba una bandera de ceremonia. Sin embargo, ¿no parece que afectara a el hincha común de la Argentina una asociación tan indirecta e inmediata entre la selección y el presidente? No, pero porque... ¿Se acuerdan el episodio del hit del verano, no es cierto? Sí. Que ocurre hacia fines de enero, comienzo de febrero, ¿no? Y que entonces la primera reacción en general predominante... Por un lado, el macrismo lo interpretaba como una conspiración, ¿no? Era una gran conspiración kirchnerista destinada a agitar barras bravas, etcétera, etcétera. Mientras que la versión opuesta sostenía que era un claro síntoma de un reclamo popular que les alzaba. Era algo mucho más sencillo, era fútbol. El fútbol tiene bastante autonomía. O sea, el fútbol, en términos de lo que Bourdieu diría una teoría de los campos, el fútbol es un campo con mucha autonomía. Eso es que si tiene claramente una relación, como decíamos antes, con la política, con la economía, con la sociedad, pero con ciertas reglas que le dan bastante autonomía. Y entonces el reclamo popular contra Mauricio Macri en realidad era el clásico reclamo conspirativo. Toda hinchada es paranoica hasta que muestra lo contrario. Entonces, frente a lo que veían como esa confluencia de poder, no lo leían en términos políticos, lo leían en términos deportivos. Si son todos de Boca, por lo tanto, los árbitros van a bombear a mi equipo. Y ese era todo el reclamo, es decir, era un reclamo puramente deportivo. En ese sentido también una eliminación de la selección no se vería, no provocaría una revuelta antimacrista, así como un éxito de la selección no provocaría una aprobación macrista.
Sí, no se traslada directamente a la figura presidencial. Pero lo divertido de esto, mira, es un argumento que además, bueno, en este último tiempo, la relación con los colegas latinoamericanos, acabo de publicar un libro en México, estuve ahí, vengo hablando mucho de esto. Los mexicanos eran un buen ejemplo, ¿no? Votan, la semana que viene lo hago otra vez, no recuerdo, votan la elección, posiblemente la elección más importante de las últimas 2 décadas y la primera posibilidad muy pesada de que gane la izquierda en México. Y están en este momento se dice que hubo registro de un movimiento sísmico con el gol de México el otro día frente a Alemania. Esto es, están muy entusiastas con el seleccionado. No va a influir absolutamente en nada en la elección. Ahora bien, así como antes yo dije que una eliminación, un éxito de la Argentina no influiría en nada en la mayor o menor aprobación del macrismo o en un cambio de, como decías vos al comienzo, lo que es la experiencia cotidiana de la crisis de los salarios devaluados. Pero el mal humor o el buen humor no puede influir. No, es que no, mira, pero además lo demuestra la empiria. Ajá. No hay a lo largo de la historia deportiva un caso en el cual un éxito deportivo produzca un éxito político o un fracaso deportivo produzca un fracaso político. Bueno, pero no sí éxito hay. Los economistas futboleros estudiaron que los países que ganan el Mundial, el PBI aumenta algo así como un punto, una sí, cosa así, una mínimo, es menos de un punto, pero un poquito es como que le da un impulso. Pero un aumento de autoestima. Un aumento de consumo. Vos sabés que es algo. La paradoja consiste en lo siguiente, y es que la empiria, lo que hemos trabajado, digamos, lo que nos dedicamos a estas cosas, demuestra que no hay una correlación causal entre una cosa y la otra. Ahora bien, lo que también está comprobado que, sin embargo, toda la clase política, buena parte del periodismo, cree lo contrario. Es decir, hay un dato y una creencia. El dato es que no existe correlación. La creencia es que sí existe correlación. Y entonces, todas las clases políticas actúan como si existiera esa correlación. Creen tanto en eso, o sea, Macri está convencido, y además, perdonen, lo dijeron todos los analistas políticos antes del Mundial. Bueno, durante el Mundial viene la reforma laboral, así pasa inadvertida, digamos. Claro, así le pasamos mientras gente está entretenida mirando. Claro, exacto, todo el mundo confiaba en eso y que no, y además esperamos el Mundial porque si Argentina gana el Mundial, entonces va a haber un... En realidad, lo que la historia nos enseña es que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, la clase política actúa como si ocurriere. Si vos vas a los tiempos largos o cortos, digamos, la dictadura no cae por el fracaso de España 82, Alfonsín pierde las elecciones de renovación parlamentaria después de salir campeón en México 86, Menem renueva holgadamente después del fracaso de Argentina, bueno, fracaso, mal desempeño en el 90. Nunca encontrás una... La mejor de todas, alguna vez la puse por escrito. En el 2003 yo estaba trabajando en Brasil y la Folha de Sao Paulo publica, luego de la primera vuelta de elección de jefe de gobierno, dice, Macri ganó porque Boca ganó la Copa Libertadores. 2 semanas después Macri pierde la segunda vuelta. ¿Recuerdan? Pierde la segunda vuelta con Ibarra en la primera elección. Y la Folha de Sao Paulo no publicó, Macri perdió porque Boca ganó la Copa Libertadores, digamos. O sea, insisto, es una asignación mítica que forma parte de una gran creencia. Fácilmente. Por suerte tenemos otro bloque, enseguida hacemos un cortecito y volvemos fútbol y política y lo que puede pasar. Quédense. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Osdeneo 1825. Estamos. Los pájaros vuelan en B. Siempre en B. Porque en B se llega más lejos. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible.
Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Latam y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Seguimos en Asuntos Públicos, el tema de hoy fútbol y política, y con Pablo Labarces estamos desmontando mitos, ¿no? Como aquel de la cortina de humo y otros más, y también la cuestión de la televisión, de las marcas, el negocio de los mundiales. ¿Se ve siempre en televisión? Vos estabas comentando recién, también se empieza a ver en los celulares. Esto está cambiando. Es interesante porque, a ver, por un lado tenés un cambio que habla de una cuestión de economía política en los medios de comunicación, y es lo que los colegas que trabajan sobre el tema vienen advirtiendo. Si la televisión, tal como era pensada habitualmente, está... no es que está desapareciendo, está cambiando, ¿no? Y ahora es más una sinergia con el celular y la computadora, y está apareciendo la posibilidad muy generacional y muy geopolítica, entre comillas, ¿no? A ver, los jóvenes estadounidenses cada vez ven menos, algunos no tienen televisión, no saben lo que es un aparato de televisión porque conectan directamente con la computadora o con el celular. Entonces, ¿qué va a ocurrir en próximos tiempos? No lo sé, no lo puedo decir, pero que hay un proceso de cambio es seguro. El otro dato interesante es que cuando ves la participación de los hinchas son cada vez más hinchas televisivos y televisables que van a un evento que es un evento, antes que nada, televisado y televisable. Y actúan en consecuencia. Es decir, primero, el celular es omnipresente, o sea, vos ves mucho más cuando hay un grupo, estuve con una movilización de hinchas mayoritariamente argentinos, porque además Argentina jugaba en Moscú al día siguiente, mientras que había muchos menos colombianos, peruanos. Dato, el 50% de los hinchas en Rusia son latinoamericanos. Y entonces, y además los argentinos a la cabeza, además. Con Argentina en Moscú, en ese momento a la cabeza. No tengo el dato de si hay más brasileños. Brasil jugaba lejos de Moscú. Entonces había en Moscú, el día antes del debut argentino, eran muchos menos, pero eran visibles, brasileños, peruanos, colombianos, mexicanos. No los uruguayos, por ejemplo, no, son menos, jugaban en otro lado y nos hacían visibles, ¿no es cierto? Esto es, ni por el Colón ni por el Termo, no los veía. Los argentinos muy entusiastas, muy eufóricos, muy aguantadores, usando todas las metáforas de penetración anal que se puedan ocurrir respecto de brasileños, rusos, alemanes o lo que se te ocurra, y con el celular.
Es decir, vos ves más el celular, cuando empieza el agite, digamos, más que los brazos en alto, ves los brazos con el celular filmando lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el hincha además se transforma en productor de su propio espectáculo, que inmediatamente viraliza a través de las redes sociales, ¿no? Esto se vio con mucha claridad en Brasil 2014, donde el arranque de ese Brasil Decime que se siente se da en un banderazo en Copacabana. Y cuando vos ves las imágenes del banderazo, además de la canción que luego se viraliza, etcétera, lo que ves son los celulares filmando, ¿no es cierto? Esto no es solamente el modo de recepción, ¿no es cierto?, sino también un modo de producción. No voy a caer en la tontada del prosumidor, que ha desaparecido la emisión. No, pero hay sí otro tipo de participación de los hinchas, y esa participación tiene mucho que ver con la relación con los medios, ¿no es cierto? Hay barras bravas en este mundial. Da la impresión que los rusos han extremado algunas medidas de seguridad. No parece haber tanta barra brava. ¿Qué composición tiene esa hinchada? A ver, hay un tema. La seguridad es fantástica. Fantástica quiero decir minuciosa, escrupulosa y capilar. O sea, vos entras a Rusia con un cartel que dice que sos hincha, el famoso Fan ID. ¿No? Vos entregas tu pasaporte y una tarjeta con una fotografía, con tus datos, mecanizada, electrónica, etcétera, etcétera. Esos son tus documentos de entrada, tu pasaporte, tu Fan ID. Y al estadio no podés entrar sin ese Fan ID, y ese Fan ID no es un requisito de la FIFA, es un requisito de, digámoslo graciosamente, de la KGB. ¿No es cierto? Es un requisito de inteligencia rusa. Entonces, hay un control muy capilar sobre quién entra o no entra. En segundo lugar, pero esto ocurre en todo Rusia y ya lo había visto el año pasado, no das un paso sin un detector de metales, digamos, ¿no? Esto es, el control es bastante exhaustivo, el control del ingreso al estadio es exhaustivísimo, digamos, y digo, no estamos descubriendo nada en la preocupación policial rusa, pero a ver, no necesariamente porque su problema sea la barra brava argentina, sino creo que más bien el terrorismo checheno o islámico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado ese control es muy fuerte. Ahora bien, la Argentina se jacta de haber mandado una lista de 3.000 personas que no tienen ingreso a los estadios. No conozco ningún caso de rechazo del Fan ID, rechazo, porque el Fan ID es un trámite que vos lo haces antes de viajar, no lo haces al llegar. No conozco ningún caso de rechazo en la puerta del estadio del Spartak el sábado pasado. No había ningún rechazado ni cosa que se le parezca. Y en cambio lo que sí conozco es ¿recuerdan el caso de, justamente a partir del partido de Argentina e Israel, que el Ministerio de Seguridad sostuvo que eran militantes kirchneristas los que habían amenazado a Messi, etcétera, etcétera, y que inmediatamente los habían sancionado con ir al estadio? Cosa que contraía toda la juridicidad vigente, digamos. Vos no podés aplicar una decisión de prohibición de tránsito a partir de un evento político, ¿no? Pero el asunto es que esa lista es misteriosa, nadie sabe si existe realmente, si los rusos la tienen, si los rusos la controlan, no se sabe, en realidad no se sabe. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con lo que el macrismo ha construido como presunta política de seguridad, que consiste en reprimir lo que a ellos les conviene. Por ejemplo, ha habido casos de represión sobre hinchas de Independiente en varios estadios antes de llegar al Mundial, en los últimos meses, ¿no es cierto? Es decir, la represión no parece ser una represión inteligente y parte de una política compleja dedicada a desterrar los barras bravas de los estadios argentinos, sino que parece ser más bien una política represiva a piacere, digamos, ¿no es cierto?, más orientada políticamente que político penalmente. De ese tipo de represión. Sí. Vos hablabas al comenzar la idea del hincha global. ¿Qué supone esto? Me parece interesantísimo porque es un momento donde se suman hinchas, son los momentos en que los que no están interesados generalmente en el fútbol se interesan más. ¿Cómo es eso? En el minuto que nos queda. Eso está largamente también estudiado y probado. El Mundial provoca la aparición de una serie de hinchas que no son futboleros estricto sensu en el sentido de seguir a su equipo durante
durante todo el año. El futbolero es mucho más tribal que hincha de un equipo nacional, mucho más pegado a su equipo local, digamos, y entonces cambia, hay un cambio de público cuando hay actuaciones internacionales, y cuando llega el Mundial, además aparece esta cuestión de que se trata de un evento global transmitido globalmente, con la actuación de estrellas globales como son los jugadores de fútbol, y entonces los hinchas se colocan en el lugar del que debe acompañar ese evento, transformándose en eso, hinchas globales. Y ahora hay más mujeres también. También hay más mujeres, sí. Sí. ¿Lo viste el ahora? Cambio, lo vi, aunque seguía siendo muy mayoritaria la presencia masculina. Eso es un cambio que también se viene produciendo a nivel local, un crecimiento no solo de las espectadoras y las hinchas, sino inclusive de las militantes. Entonces, mujeres que activan la hinchada por sus equipos, cosa que... lo que pasa es que no hay una hinchada del equipo argentino, sino que es apenas la... ¿cómo decirlo?, concentración efímera y momentánea de una serie de gente que decide hinchar por... y que además tiene cierta capacidad económica. No estoy diciendo que todos los hinchas argentinos en Rusia sean pudientes. Su gran mayoría sí, dalo por sentado. Genial. Ahora, el fútbol es un mundo tan particular que puede llegar a permitir que 2 o 3 figueritas de un equipo cordobés hayan conseguido que una serie de donaciones, rifas o lo que fuere, y que de golpe están en Moscú, digamos. Bueno, yo lo saludo. Democratiza el turismo. Gracias Pablo, y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos.